Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. No puedo dejar de decirles que ustedes tienen algún grado de masoquismo cuando un jueves por la noche se quieren someter a esto. De todas formas, esta presentación debe durar una hora, hora y media. Y si tienen preguntas, pues a discreción de ustedes las tomo en el momento en que quieran interrumpir o las podemos dejar al final. La Ley General de Corporaciones se aprobó en diciembre del 2009 y su fecha de efectividad fue el 1 de enero del 2010. Tuvo un nacimiento un poco accidentado porque este proyecto se origina con el anterior secretario de Estado que reunió a un comité donde había abogados en la práctica, abogados de la academia y representantes de agencias de gobierno, y trabajamos por aproximadamente año y medio. Y nos reuníamos el último viernes de cada mes a las 3 de la tarde por 2 horas para repasar las asignaciones que nos habíamos llevado. Y entonces el proyecto se presentó en la última sesión de la asamblea anterior y se colgó. La razón que se colgó era porque eran 270 páginas y no había tiempo para leerlo. De todas formas, se aprobó entonces y entró en vigor el 1 de enero. Deroga la Ley General de Corporaciones del 95 y se escogió el modelo de hacer una ley nueva porque ustedes verán que son 40 o 50 enmiendas. Se habló con la legislatura y con los presidentes de comisiones y nos dijeron que si se presentaba el proyecto como enmienda, pues era mucho más difícil porque tenían que ir atrás y adelante a ver qué era lo que se enmendaba y por qué. Que si presentábamos un proyecto nuevo, pues era mucho más fácil la aprobación y así resultó ser. El propósito de la nueva ley es esencialmente poner al día la ley de corporaciones, que en el 95 nos las copiamos de Delaware, según estaba esa ley vigente en el año 93. Así que sin darnos cuenta habían pasado ya más de 10 años, 13 años sin tener una ley nueva ni hacer ajustes. Delaware, por el contrario, tiene una comisión permanente que revisa su ley de corporaciones todos los años y ajusta la ley y corrige lo que los tribunales deciden que no están a tono con la política de la propia ley de la legislatura. Y luego fue enmendada por la ley 60 del 2010 para hacer ajustes llamados ajustes técnicos. El chisme se lo cuento cuando lleguemos a informes anuales. El primer cambio viene en la corporación de jure. El certificado de incorporación ya desde la ley 95 se simplificó bastante y solamente requiere 6 particulares: el nombre de la corporación, la oficina designada de su agente residente, a qué se va a dedicar, cuánto va a ser el capital, el nombre de los incorporadores, con opcional si se va a nombrar a una junta inicial. Y esos son los 6 requisitos. Si usted prepara eso, lo firma, lo lleva allí, paga los derechos, tiene una corporación de jure sin más problemas. 2 años después que se aprobó la ley 95, los legisladores aprobaron la cláusula del ay bendito y volvieron a enmendar a como estaba la ley antes del 95. Y entonces para hacer responsables a los incorporadores que cometían algún error en el proceso de incorporación que se había simplificado en el 95, pues requerían conocimiento del defecto. Así que la nueva ley vuelve a simplificar el proceso: o usted se incorpora o no se incorpora. Y eso entonces elimina toda la retahíla de casos de corporaciones de facto y de estoppel que ya no se invocan, a menos que vuelvan a enmendar, no se pueden invocar bajo la ley del 2009.
Se inclinó el legislador a la protección del tráfico comercial, eliminando incertidumbre que presentaba un litigio con tratar de responsabilidad a gente que si sabía o no sabía del defecto de la incorporación. La segunda enmienda se hace en la fecha de efectividad. La norma es que la fecha de efectividad es la fecha en que se incorpora la corporación. Este proyecto del 2009 añade en el artículo 103G 2 excepciones para atender situaciones excepcionales y permitir que la fecha de efectividad sea una fecha anterior a la fecha de presentación del certificado. La primera requiere un esfuerzo de buena fe y una formación y afirmación por escrito de qué fue lo que sucedió. Y claro, como es discrecional, el secretario decide si ejerce su discreción o no en conceder la fecha de retroactividad. Y la segunda excepción es para atender situaciones extraordinarias, como sería una catástrofe natural que implica el cierre de operaciones o el cierre de las funciones gubernamentales. Y en ese caso también el secretario podría dar fecha de efectividad retroactiva a la fecha en que se presente el certificado. En el capítulo 2, que tiene que ver con los poderes que pueden ejercitar la corporación, se hicieron 2 cambios específicos. En el artículo 202, uno es para aclarar y el segundo se añadió nuevo. El primero aclara algo que por jurisprudencia se ha decidido en Delaware hace bastante tiempo, y es que las corporaciones pueden garantizar las obligaciones de sus afiliadas, de sus subsidiarias y hasta de la matriz. Es lo que se conoce como un upstairs guarantee. Y siempre pues en los escritos de revistas se ponen dudas si se podía o no se podía, si la ley lo decía o no. Y aprovechamos entonces, incluimos la enmienda y está claramente ahora dispuesto en la sección artículo 202L. El segundo cambio, que es ese que ven ahí en la 202S, es nuevo. Y lo que aclara es que las corporaciones tienen el poder de renunciar por adelantado si lo incluyen en su certificado de incorporación o si la Junta de Directores lo decide, a renunciar a las llamadas oportunidades corporativas. Eso facilita mucho el que directores independientes puedan aceptar posiciones en juntas de directores sin tener que estar preocupados, particularmente si están en la misma rama de negocios que la corporación, el tener que estar haciendo decisiones si me enteré de una posibilidad, de una oportunidad o de un negocio, que está dentro de mi rama, si se la tengo que ofrecer a la junta, a la corporación de la cual yo soy miembro de su junta de directores. Así que expresamente por escrito en una resolución de junta o en el certificado, la corporación puede renunciar a oportunidades corporativas. En el capítulo 3, que tiene que ver con agente residente, ustedes saben, en Puerto Rico pues lo que se requiere es una oficina designada y allí puede estar, o si no hay más nada, allí es que va a estar sitio del agente residente. Puede ser la propia corporación y si hay un cambio pues la ley requiere que se notifique. Y la importancia de esa persona es, pues, es cuando los tribunales adquieren jurisdicción en emplazamiento o para entregar documentos legales. Incorpora y amplía quienes pueden servir como agentes residentes y ahora se dice expresamente que personas jurídicas pueden ser agentes residentes, cosa que ya estaba en la ley 95. Pero se añaden entonces las sociedades de responsabilidad limitada y las LLC, las compañías de responsabilidad limitada. Y la 306 esencialmente simplifica el proceso de que un agente residente pueda renunciar como tal. Bajo la ley 95 tenía que certificar que había intentado comunicarse con la corporación por correo al menos en 2 ocasiones.
y entonces tenía que someter los documentos que había, los esfuerzos que había hecho. Ahora sencillamente basta con una certificación del agente residente de que envió la renuncia a la corporación. En el capítulo de directores oficiales, el primer cambio se hace en lo que a comités de junta respecta. Los comités de junta de directores, una vez que se constituyen, con algunas excepciones, pueden ejercer las mismas funciones que una junta de directores, y las decisiones del comité son como si fueran decisiones de la junta de directores y obligan a la corporación. Se le pueden delegar todos los poderes que tiene la junta de directores. Y fíjese que se puede componer de uno o más directores ese comité, excepto aquellos que se llaman asuntos corporativos extraordinarios, aquellos que requieren que se someta la decisión también a los accionistas para su aprobación. Así que esos son ventas de activos, fusiones, disoluciones. Esos asuntos no pueden delegarse a la junta de directores, a los comités de junta, perdón. La ley entonces en la 401C y en este adopta un criterio prospectivo para aquellas que se organizan a partir de la vigencia de la ley, o sea, del 1 de enero del 2010 en adelante, que puedan crearse comités de junta con la aprobación de una mayoría simple de la junta de directores. La ley del 95 requería que para crear un comité de junta había que tener mayoría absoluta de la junta. Ahora pues se simplifica y el requerimiento para la creación es menos riguroso. Sin embargo, el requisito para mayoría absoluta se mantuvo para aquellas organizadas antes del 1 de enero del 2010. Para aquellas que están organizadas antes de enero del 2010, y la ley no lo dice, pero la jurisprudencia de Delaware lo ha decidido, y ya Delaware tiene una disposición expresa sobre esto. Si quiere acogerse a esa posibilidad de crear comités de junta con la aprobación de la mayoría de la junta de directores y no absoluta, lo puede hacer aprobando una resolución que a su vez esa sea aprobada por mayoría absoluta, y de ahí en adelante entonces puede beneficiarse de la flexibilidad que concede la ley del 2009. Lo otro nuevo en la ley del 2009 es que los comités de junta pueden crear subcomités con poderes delegados que el comité por resolución disponga. Y antes en ese caso la ley era silente, pero ahora se puede hacer si se hace expresamente. La 402 no me explico por qué la tuvieron que poner, pero dice ahora de forma expresa que los oficiales pueden renunciar en cualquier momento mediante comunicación escrita o electrónica. A mí me parecía que es obvio que pueden renunciar cuando quieran, ¿no? Pero ahora lo autoriza expresamente la 402. El estándar de conducta de cómo se mide las decisiones de una junta de directores para las con fines de lucro es buena fe al ejercer su juicio comercial. Ese es el llamado business judgment. Pero para sin fines de lucro se cambió entonces el concepto a su mejor juicio. Así que es buena fe al ejercer su mejor juicio. Eso generó bastante discusión en el comité cuando discutimos esto, y pues era porque como el estándar era juicio comercial y no se supone que sin fines de lucro tenga objetivos o fines comerciales, pues ese fue el lenguaje que finalmente se acordó. Y se mantiene el estándar de la negligencia crasa. En el área de indemnización de directores oficiales, empleados y agentes, la indemnización se puede fijar por la Junta de Directores, por los asesores legales, mediante opinión escrita, o se puede hacer también mediante decisión de los accionistas.
La 408 permite que se pueda delegar la función de indemnizar a comités de junta de directores. Eso no estaba en la ley anterior, es nuevo en esta. Y reconoce que el derecho a ser indemnizado no solamente cubre a los directores, sino también a los oficiales en igualdad de condiciones, tanto respecto al pago como al adelanto de gastos. Como menciono ahí, antes, bajo la ley del 95, solamente los directores tenían derecho al reembolso y al pago de gastos. En el capítulo de acciones de capital corporativo y dividendo, pues sabemos que la ley permite mucha flexibilidad en esta área. Es un área principalmente regida por lo que disponga el certificado de incorporación, así que es el contrato entre la corporación y sus accionistas. Los cambios vinieron en el certificado propiamente. Bajo la ley del 95 se podía, la corporación podía escoger el no emitir certificado. Ahora la ley elimina el que se ve obligado a emitir un certificado cuando las acciones son sin certificado. Bajo la ley del 95, si usted todavía quería tener un pedacito de papel que pudiera tocar y guardarlo, aunque la corporación de la cual usted fuera accionista hubiera escogido la opción de tener certificados no impresos, acciones sin certificado, usted podía pedirle a la corporación que le emitiera el certificado en papel y la corporación tenía que hacerlo. La 511 elimina eso. Y si usted escogió o está en una corporación que escogió esa opción, tiene la opción de no emitírselo. Y por primera vez expresa claramente que se prohíbe la emisión de certificado de acciones al portador. En el área de dividendos, pues no hubo cambios sustanciales a las disposiciones de capital. Sí, ese artículo que está ahí aclara que se permite el pago de un dividendo con un pagaré, que no es muy bueno que digamos, pero siempre y cuando que haya sobrante a la fecha en que se emite el pagaré. Y la disposición correspondiente, pues dice: si en determinado momento la Junta de Directores determinó que la forma más apropiada de pagar un dividendo fue con un pagaré, no se puede cuestionar dicho juicio si en el momento en que se emitió, se declaró el dividendo y se emitió el pagaré, había sobrante o ganancia neta. O sea, el estándar es el mismo, lo que permite hacerlo en esa forma de pago. Aquí sí se le va a complicar la vida. La ley del 95 seguía arrastrando las disposiciones del Uniform Stock Transfer Act. Eran relativamente sencillas, eran breves. Ya la mayoría, si no todas las jurisdicciones de Estados Unidos se habían movido al UCC, y nos tocó a nosotros entonces movernos al correspondiente, ese que está ahí, el capítulo 8, la ley de transacciones comerciales, que está codificado en 19 lepras. La realidad es que sustantivamente no ha cambiado mucho, excepto que se van a tener que acostumbrar ahora al cambio de terminología. Y por eso lo que he escogido es sencillamente revisar con ustedes por encima las definiciones, aunque, de nuevo, las reglas no han cambiado mucho a lo que había en la ley del 95. Una acción corporativa ahora es un valor. Un certificado de acciones es ahora un certificado de valor. Que suena como medio disparate, pero eso es esa es la traducción. Y una acción sin certificado es un valor sin certificado. Y el endoso incluye la firma en el certificado de valor o en la firma en documento separado. La forma en que se traspasan las acciones es que usted endosa la acción y la entrega, es endoso y entrega. O puede hacerlo mediante endoso en un documento separado y conjuntamente con la entrega del certificado hace el traspaso. Así que el concepto se mantiene igual, solamente lo llamamos de forma distinta.
Y para aclarar, una participación en una LLC no es un valor. O sea que las LLC que están de moda y veremos más adelante, no se hicieron muchos cambios, algunos pocos se hicieron, pero la LLC es de las entidades que tenemos disponibles en la ley de corporaciones, quizás la más flexibilidad que ofrece. El traspaso de las participaciones en una LLC no se rigen por esta disposición, porque no son valores, se rigen por las disposiciones del código en cuanto a cesión y venta de valor. Y entonces, el conocido tercero de buena fe, pues ahora se llama comprador protegido. Es un comprador que obtuvo el certificado por valor, que es una traducción bastante mala de por causa, no tiene reclamo adverso y obtiene el control del mismo. O sea que es el mismo que conocemos con otro nombre. Así que la 1704A dice que usted adquiere el valor con la entrega. El certificado al portador y entrega, ese que está en la ley en el caso nuestro, la ley de corporaciones no lo permite porque prohíbe emitir certificados al portador. También se puede hacer endosándolo a nombre del comprador o endosándolo en blanco. Y la entrega ocurre cuando se adquiere la posesión del certificado o el emisor registra al comprador como dueño. El emisor en este caso es la corporación. Y entonces, cuando eso sucede, el comprador adquiere todos los derechos del transmitente. Todas esas reglas que vimos ahí, expresadas de forma distinta, no son distintas a lo que ya teníamos del 95. El endoso puede ser especial o en blanco y constituye una transferencia cuando se entrega el certificado. Cuando el endoso consta en documento aparte, es decir, que usted tiene la acción por un lado y el endoso en un documento aparte, para que haya el traspaso tiene que entregar el certificado y el endoso. Si usted entrega el certificado y se queda con el endoso en documento aparte, el comprador se convierte en comprador protegido cuando se le provee el endoso. Mientras tanto, lo que tiene es el derecho a demandarlo y exigir el cumplimiento específico para que le entregue a usted el endoso o el endoso que se hizo en documento aparte. Las secciones de validez también tienen términos raros. El endoso es válido si lo hace una persona adecuada. Eso es traducción literal del UCC. El endosante tiene un poder o mandato de la persona adecuada, o la persona adecuada lo ratificó o está impedida de alegar su invalidez. Y la persona adecuada es la persona identificada en el endoso o, si falleció, su heredero. Básicamente el dueño. La eficacia del endoso se mide en la fecha en que se hizo y los cambios posteriores que puedan ocurrir no lo invalidan. La sección de garantías es, de nuevo, igual que la que teníamos en la ley del 95, excepto expresada en términos del UCC. Cuando alguien vende una acción o un valor, con respecto al valor con certificado, es decir, estamos hablando de una acción representada por un certificado, representa que es auténtico, que no ha sido alterado, que desconoce hechos que puedan afectar su validez, que no hay un reclamo adverso contra el valor. Y el aviso de reclamo adverso es que no ha sido endosado para entrega o para cobro o para otro propósito que no sea transferencia. Es decir, si se entregó en garantía de prenda colateral, pues ahí podría haber posiblemente un reclamo adverso. Así que el comprador está representando que no hay tal cosa. Se representa también que es auténtico y que no se ha alterado. Que desconoce hechos que puedan afectar su validez.
y que no viola ninguna restricción en transferencia. El endoso se hizo por persona adecuada o el agente que tiene autoridad para hacerlo a nombre de esa persona adecuada. Es decir, el mandatario o el apoderado de esa persona. Y que la transferencia es válida y legal. Para que un acreedor pueda hacer valer su reclamación, para cobrar su acreencia requiere acción legal o incautación física del certificado de valor, o sea, el certificado de acciones. Si se tratara de un valor sin certificado, pues entonces tiene que erradicar una demanda o un pleito contra el emisor en el lugar de su oficina principal ejecutiva. Y eso pues tiene ahora alguna relación con algo que vamos a ver más adelante con el caso de Hertz. Y el acreedor tiene derecho a solicitar un interdicto u otro recurso de un tribunal competente. En cuanto a quién es el emisor, que es la corporación, pero que en esta ley se llama el emisor, respecto al certificado es quien coloca el nombre en el certificado y tiene la obligación de cumplir con sus términos. O sea, si usted mira un certificado de acciones, pues dice el nombre de la corporación que lo emite y del cual es el certificado de acciones. Y respecto a la transferencia, el emisor es el que mantiene el registro de transferencias de las acciones de capital. Los términos que rigen ese certificado pues son los que incluye el certificado específicamente y los que se incorporan por referencia. De nuevo, recuerden que aquí estamos trayendo conceptos de la ley del UCC y tratando de atarlos a la transferencia de las acciones. De nuevo, todo lo que he dicho hasta ahora y lo que se ha incluido no es nuevo, estaba expresado de otra forma en la ley del 95. La falta de autenticidad es la única defensa que puede levantar una corporación que emite un certificado. Todas las demás defensas no surgen efectos contra el adquirente por valor y sin aviso, es decir, el conocido llamado tercero de buena fe. Una firma no autorizada colocada en el certificado no es válida, a menos que se trate de un comprador por valor que no tenga aviso de falta de autoridad. Así que de nuevo, el tercero de buena fe casi siempre tiene todas las de ganar en estas situaciones. El certificado puede ser completado si tiene las firmas necesarias por cualquier persona. Y aun cuando se llenen los blancos incorrectamente, el comprador por valor y sin aviso puede exigir su cumplimiento. Lo mismo pasa si fue alterado impropiamente, aunque fuese por medio de fraude. Eso sí, la corporación solamente reconoce y tiene el derecho de reconocer como dueño registrado a la persona que tiene los derechos con relación a ese certificado. Y esa disposición es así porque de otra forma no se puede exigirle a la corporación que haga notificaciones o a quién es que le va a pagar los dividendos. Así que pueden estar pasando muchas cosas allá afuera entre los accionistas cuando en lo que a la corporación respecta, la corporación cumple si descansa en el nombre de las personas que aparecen en su registro de accionistas como los dueños de la acción. Y si el emisor se está reservando algún gravamen sobre el certificado, como sería el caso de acciones parcialmente pagadas, que lo dispone la propia ley, en esta ley se reafirma diciendo que solamente es válido si se anota conspicuamente en el certificado. Así que las restricciones pues tienen que contar en el certificado de acciones para que se puedan hacer valer contra la persona que tiene el certificado.
En cuanto al registro del certificado de acciones y de los cambios que puedan surgir por razón de transferencia, la corporación tiene que hacer el registro si el que lo solicita es elegible para que se registre a su nombre. La persona adecuada hizo el endoso, es decir, la persona que aparece en su registro como dueño de la acción hizo el endoso. Se ofrece una garantía razonable de que el endoso es auténtico y que se ha cumplido con las leyes contributivas. Esa fue un tizazo. Yo no sé cómo lo implantan, ni qué es lo que hay que pedirle de que se han cumplido con las leyes contributivas para hacer un traspaso de acciones. La transferencia no viola restricciones en transferencia y no hay un requisito de que el emisor se abstenga, o sea, tiene una orden de que se abstenga de hacer la transferencia. Y finalmente que sea legal o a nombre de un comprador protegido o de un tercero de buena fe. La corporación sí puede requerir la garantía de firma de la persona que hace el endoso. Eso de nuevo es copiado del UCC. Aquí yo no encuentro a nadie que garantice ninguna firma. Había en el pasado, y los formularios de las transferencias de acciones tienen un espacio para que los bancos certifiquen las firmas de las personas que están haciendo la transferencia. Yo no conozco de ninguno, a menos por más buen cliente que sea, que el banco le firme una certificación de que esa es su firma. Me imagino que si uno va ante notario y lo hace ante notario, pues la corporación entonces lo aceptaría. Pero de nuevo, con esto tenemos que trabajar porque eso nos lo copiamos literalmente del UCC. Y la corporación responde también por registros erróneos. Cuando un certificado de acciones se pierde, se destruye o es hurtado, la corporación tiene que emitir uno nuevo si cumple con esas tres condiciones. Si se lo piden antes de que la corporación sepa que lo compró un tercero, un protegido, un tercero de buena fe. Si se deposita fianza suficiente y si cumple con las demás condiciones razonables impuestas por el emisor. Si el comprador protegido del certificado original lo presenta para transferencia después de haberse emitido el nuevo, el emisor tiene que hacer la transferencia a menos que resulte en una emisión excesiva. Lo pongo entre comillas porque todavía no sé lo que es. Puede cobrar la fianza de la fianza que depositó el dueño registrado. Así que si se presentó uno de buena fe, me tienes que emitir el mío también, después de haber emitido el otro, cobras de la fianza y no sé lo que es, a menos que resulte en una emisión excesiva. Si el dueño del certificado extraviado, hurtado o destruido tiene la obligación de notificar a la corporación dentro de un tiempo razonable, y si la corporación hace la transferencia antes de recibir la notificación, el dueño no puede reclamarle a la corporación. Y finalmente, la ley aplicable de este capítulo dice que para determinar la validez, los derechos y deberes y la efectividad del registro de la transferencia, o si un reclamo adverso puede levantarse contra la persona a favor de quien se hizo la transferencia, es la ley del emisor de la corporación que emite el certificado de acciones. En el área de restricciones en el traspaso, que sabemos que hay que divulgarlas, que tienen que estar incluidas en el certificado de incorporación, en el certificado de acciones, en una resolución, y que sus razones son principalmente, además, expresamente contributivas para proteger las corporaciones íntimas
o las que son íntimas y de individuos, o las que son REITs. La 602 añade que una restricción en transferencia para conservar la designación de un Real Estate Investment Trust es también válida. El capítulo 7, que tiene que ver con todo lo que es cómo se celebran reuniones, cómo se toman decisiones por la corporación, tanto a nivel de su junta de directores como de accionistas, el cambio principal fue el que tiene que ver con las disposiciones del uso de tecnología. Se amplía el uso de las que las corporaciones pueden darle a la nueva tecnología. Ahora se permite celebración de reuniones de accionistas por medios de comunicación remoto. Autoriza también la participación de los accionistas por medio de comunicación remota. Y expande el concepto de papeleta escrita para incluir aquellas que se puedan someter electrónicamente. Así que puedo votar por internet o por email, siempre y cuando que surja de dicha transmisión la identidad e intención del accionista. Lo hace extensivo también a las corporaciones sin fines de lucro, a las corporaciones sin acciones. Y ya le mencioné que la 712 incluye los medios de comunicación remota para llevar a cabo reuniones de accionistas. Volver aquí un momentito. Para que a nivel de accionistas la corporación pueda beneficiarse de comunicaciones electrónicas, tienen que corregir ahí los materiales, no es la 712, es la 721. A nivel de accionista la corporación puede hacerlo, pero tiene que tener en sus registros un consentimiento del accionista a la transmisión electrónica. O sea, no solamente la corporación puede hacerlo, sino que para hacerlo con sus accionistas tiene que tener consentimiento del accionista. Y ese consentimiento del accionista puede revocarse por el accionista en cualquier momento. Esa misma sección dice que el consentimiento se tiene revocado si le rebotan 2 emails. Le rebotan 2 emails, no hay más comunicación válida electrónica con esa dirección o esa persona. La comunicación se hace cuando van dirigidas a la dirección de correo electrónico a la cual consintió el accionista para recibir notificaciones. O sea que si usted, el secretario, en su momento certifica, yo notifiqué a estos accionistas por medio de esta dirección, en esta dirección electrónica, que es la que tenemos en Records, esa notificación se entiende válida y legalmente hecha. Puede hacer la notificación también en una red electrónica, postearlo en una red electrónica, pero tiene que enviarle comunicación particular e individual a cada uno de los accionistas, además de hacerlo por vía de la red electrónica. Y la forma de establecer que la comunicación se hizo es una certificación del secretario de la corporación, que en ausencia de fraude, dice la propia ley, será prueba prima facie de los hechos expuestos en tal notificación. Y la definición que utiliza la ley para transmisión electrónica requiere
una forma de comunicación que no envuelve transmisión física de papel, pero que crea un récord que puede ser retenido, recuperado y revisado por quien lo recibe, y puede ser reproducido directamente en forma de papel por quien lo recibe a través de un proceso automatizado. Así que eso es bastante amplio. Todo lo que requiere es una resolución de la corporación de a qué niveles es que quiere hacer la comunicación, y en el caso de accionistas necesita consentimiento del accionista para usar esa vía de comunicación. En este capítulo no hubo cambio. Es el más fácil. En venta de activos y disolución, el mayor logro después de pelear con Hacienda como por 6 meses fue ese bullet que ven en la parte de abajo. Si nos movemos a la del 95, la del 95 había aprobado que las disoluciones eran efectivas al momento de presentarlas. Y eso se había hecho así porque en la ley del 56 teníamos un calvario, porque la ley decía que no se podía disolver hasta tanto se presentaran certificaciones negativas de deuda. Y entonces el cuento era que yo iba a buscar un certificado de deuda a colecturía, y en colecturía decía que yo debía 15 pesos en el Fondo del Seguro del Estado. Tenía que ir al Fondo del Seguro del Estado a buscar la certificación de los 15 pesos. Si era esa cantidad, la gente lo que hacía era que los pagaba, cogía su recibo, volvía a colecturía central. Cuando finalmente registraban eso, pues entonces uno cogía todos sus certificados de deuda negativa y entonces podía presentarlos en el Departamento de Estado para que disolvieran la corporación. El tiempo promedio podía durar hasta 18 meses. Después del 95, entonces le añadieron además, con los municipios autónomos, que había que presentar una certificación negativa del municipio autónomo donde la corporación hacía negocio. Se les olvidó avisarle a los municipios autónomos, y entonces uno iba al municipio autónomo y le decía: yo necesito una certificación negativa de deuda, de patente municipal, y se quedaban mirando a uno como que... Y sí les puedo decir que para un municipio pues hubo que prepararle un modelo de certificación que el tesorero no firmó inmediatamente porque la corporación no tenía deudas, pero no había procedimiento. Todo ese retraso finalmente se vuelve a eliminar en la ley del 2009. Así que para disolución ya no es necesario presentar certificaciones negativas ni de Hacienda ni del CRIM del municipio. El argumento de Hacienda era que ellos son unos infantes que no pueden bregar con cobrarle a las corporaciones que se disuelven para escapar sus responsabilidades contributivas, a lo que el resto del grupo le contestaba: pero si ustedes tienen muchísimos más poderes que todos nosotros, así que lo que tienen que hacer es ajustarse los calzones e irse a cobrar. Así que ese es el logro de ese capítulo. En fusión y consolidación, el concepto que más se trabaja, y ahí sencillamente puse una lista de todas las posibilidades que tiene la ley, puede ser entre domésticas, foráneas y domésticas, matriz y subsidiaria, doméstica y corporación de responsabilidad limitada, las que no emiten acciones, corporaciones con sociedades, es el concepto de conversiones. Y la conversión, que es un fenómeno reciente en los Estados Unidos, permite que usted se convierta, si no es corporación, en corporación, y si es corporación, en otra entidad. La 1004 se legisla expresamente para pedir fusiones entre unas LLC y corporaciones domésticas. Así que ahora pueden fusionar LLC con corporaciones domésticas. Y la 1014 permite la fusión de una corporación doméstica y una sociedad. El concepto de conversión es un mecanismo que permite que una entidad de un tipo cambie a otra entidad. Y esta es la parte importante.
sin que la conversión implique una transferencia de activos y pasivos para cualquier propósito legal. No hay transferencia como tal. Sencillamente, pues hoy amanecí corporación, me convertí, ahora soy LLC. Lo que quiere decir, por ejemplo, que si tengo propiedades inmuebles y tengo que ir al registro, pues acredito la conversión con un pago nominal, porque no ha habido transferencia de ninguna clase. Se parece, aunque no es igual, a un cambio de nombre. No es, me convertí, o sea, soy ahora otra entidad. Era LLC y hoy soy corporación, o era sociedad y hoy soy LLC. Todos los derechos y obligaciones no sufren alteración o cambio alguno y solo se requiere notificar a los terceros de conversión. La 1015 entonces legisla y dice que la conversión, se permite la conversión de otras entidades en corporaciones domésticas, y el articulado que sigue pues permite viceversa la conversión de corporaciones domésticas a otras entidades. Que es un capítulo antipático y de los más aburridos dentro de todo este tema, pues aquí no hubo cambios significativos. En el capítulo de pleitos contra corporaciones se añade un artículo 1210 que legitima activamente al secretario de Justicia como a los miembros de una corporación sin fines de lucro para presentar acciones derivativas. Y esto se trajo del artículo ese que tengo ahí, del 1908, de la ley 95, que se incorporó a la ley de corporaciones en el 2004. En el 2004 se hicieron unas enmiendas a la ley 95 para incorporar una serie de disposiciones que tenían que ver con corporaciones sin fines de lucro, y esta había sido una de ellas. Y entonces se rescató de ahí y se incorporó en la ley del 2009. En el capítulo de la foránea no hubo cambio significativo, pero en el interim, creo que fue en febrero del 2010, bajó este caso del Supremo de los Estados Unidos, The Hertz Corporation versus Friend, y lo que decidió es que el lugar principal de negocio de una corporación es where its high-level officers direct, control, and coordinate the corporation's activities. Y el test se llama como el Brain or Nerve Center Test. Las consecuencias de eso, pues mejor le explico cómo es que subió el caso de Hertz. A Hertz la demandaron en California, y bajo las reglas anteriores, diversidad de ciudadanía, en lo que a la corporación demandada respecta, era el lugar donde se había incorporado, donde tenía su oficina principal o donde tenía operaciones sustanciales en el Estado. Así que eso casi siempre entonces derrotaba la posibilidad de que esa corporación litigara en la Corte Federal. No podía pedir traspaso porque se entendía que estaba domiciliada en ese estado. El caso de Hertz echa al traste con todas esas doctrinas, que eran un montón de casos que había que leer en jurisdicción federal, y decide que el lugar principal de negocio es solamente uno, y se busca ese test. En el caso de Hertz Corporation era Delaware. En el capítulo de corporaciones íntimas, y ahí le puse los requisitos. La íntima o el closed corporation es una que la administran los accionistas, que tiene restricción de transferencia de sus acciones, que hay que incluirlo en el certificado de incorporación, que hay que emitir certificados de acciones, que tiene un número, puede tener limitación en el número de accionistas o en la clase de accionistas. Tiene 75 o menos, y que es una de las entidades que puede escoger ser tratada como corporación de individuos bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. El concepto de corporación de individuos no es un concepto de la ley de corporaciones, es un concepto del Código de Rentas Internas.
Pues el cambio que se hizo fue en la 1403, se enmendó para aumentar de 35 a 75 el número máximo de accionistas que puede tener. Y se hizo para temperar esta disposición de ley con las disposiciones del Código de Rentas Internas sobre corporación de individuos. Por un montón de tiempo tuvimos una entidad como la corporación de individuos con un límite de 35 cuando el Código de Rentas Internas permitía hasta 75. Así que con esta enmienda se hacen cónsonos ambas disposiciones. Y este es el chisme de la enmienda del 2010. Informes anuales. Aumentó el límite de 1 millón a 3 millones para que aplique el requisito de presentar el informe auditado por un contador público autorizado. Y eso se hizo con el propósito de utilizar el mismo número o la misma cantidad que tiene el Código de Rentas Internas. Hacienda requería estados auditados para entidades con ingresos de más de 3 millones de pesos. Teníamos este desfase entre la ley de corporaciones, el Código de Rentas Internas y la ley del 2009 usa el mismo criterio, 3 millones. Dice, para sin fines de lucro y aquellas que no excedan de 3 millones, el estado de situación, el balance sheet, puede prepararse por una persona con conocimientos básicos de contabilidad. Bueno, el proyecto de ley fue con sencillamente menos de 3 millones, no se requería nada. Sencillamente usted no tenía que ni contratar a un CPA, ni contratar a nadie, sencillamente ponía su estado de situación y sometía su informe anual. El proyecto fue así, era un proyecto de administración, se aprobó en los últimos y las horas estas oscuras de los últimos días. Cuando llega el proyecto a Fortaleza, lo que decía era que tenía que ser compilado, un estado de situación compilado. Entonces empezamos a averiguar que era un estado de situación compilado, averiguamos quién había cabildeado en el Senado. Yo dije en otra charla que había sido el Colegio de CPA y me cayeron encima. Me dijeron que hay otra asociación que se llama el Colegio de Contadores, que no son CPA, y que esos fueron los que lo hicieron. La realidad es que llegó a Fortaleza así. El gobernador se ve en la obligación de firmarla. Y cuando empiezan a divulgar que tienen que entregar estados de situación compilados, empezaron a recibir llamadas en el Departamento de Estado a insultarlo. Una beautician llamó y dijo que ella había perdido dinero ese año y que el contador le estaba cobrando 800 pesos por compilarle el estado. Y así se sumaron un montón. El secretario entonces empezó a dar prórrogas por orden ejecutiva o por carta administrativa o no sé qué otra cosa, toda fuera de la ley, en lo que buscaban una solución. Vuelven a encarrilar el proyecto y dejar los 3 millones de pesos. Menos de 3 millones no tiene que contratar a nadie. Usted los firma bajo su firma y se acabó. Se va para la legislatura, vuelve a pasar en la oscuridad de la noche y regresa a Fortaleza, esta vez que tiene que prepararse por una persona con conocimientos básicos de contabilidad. No sabemos todavía lo que es eso, si es que usted cogió un curso de contabilidad o tiene un amigo que se lo ayudó a preparar, pero todavía no se dieron por vencidos y es con eso que tenemos que revelar. La ley 60, que se aprobó el 12 de junio y tiene efecto retroactivo al 1 de enero, pues requiere que si esté menos de 3 millones o sin fines de lucro, el estado de situación sea preparado por personas con conocimientos básicos de contabilidad. Me imagino que si usted certifica que yo tengo conocimientos básicos de contabilidad, pues se lo aceptan. Cambió también la 1501B,
la ley decía llevar y conservar libros en Puerto Rico y se cambió por tener disponible en Puerto Rico. Y eso es pues reconociendo que hoy en día pues usted puede, después que los pueda producir, cuando se le requieran, usted los puede llevar donde usted quiera, aquí o fuera de Puerto Rico. Y el otro, al menos para los que estamos en esta práctica, yo nunca le he visto la gran utilidad de pedir certificado de good standing, porque eso no significa nada. Pero las transacciones, particularmente las que vienen de Estados Unidos, las norteamericanas, eso siempre es un requisito, hay que presentar un certificado de good standing. Y entonces el Departamento de Estado, que siempre está atrasado, está corto de personal, pues solicitar un certificado de good standing a veces se tornaba en un calvario. La 1506 ahora cambia y utiliza como base los últimos 5 años, los últimos 5 informes anuales para emitir un certificado de cumplimiento. O sea que si usted está presentado sus informes anuales por 5 años, tiene derecho a recibir un certificado de good standing. En las prórrogas, la ley todavía mantiene el que es una prórroga automática de 90 días. El secretario, sin embargo, no las está otorgando automáticamente por 90 días, que es lo que dice la ley, la está otorgando por 60 días. Razón de que la prórroga venza en el mismo año fiscal donde había que presentar el informe, o sea que vencen en junio en vez de julio. Y entonces, ante la protesta de esta vez sí sé que son los CPA, pues le puede conceder unos 30 días adicionales, pero tiene que pagarle unos chavitos al secretario. Las multas se suben. Todavía se mantiene la regla de los 2 años, es decir, ustedes los primeros 2 años no tienen que tener actividad y puede, sin tener actividad corporativa, no lo pueden disolver y le pueden revocar, en el caso de las foráneas, su autorización para hacer negocio, si no rinde sus informes. Hay una sección 1506 que permite la apertura de una ventana de 5 meses para cumplir con informes anuales atrasados. Déjenme darle un poquito de trasfondo a esto. Si usted es una corporación que se incorporó en el 80 y en el 85 se le olvidó, no pudo presentar un informe anual y después pues siguió rindiendo y entonces le quedaba el 90 y el 91, pero seguía rindiendo, y va a pedir un certificado de good standing, le decían, usted no está en good standing, me tiene que producir el certificado del 80 y pico, el del 91 y el del 90 y pico, con todo lo que se requería. Entonces le dice, pero es que los libros ya no están, no están disponibles, se destruyeron, o el CPA se murió, o lo que fuera. La contestación del lado de allá es, pues, y si usted tiene 6 o 7 años, pues nada, uno acababa negociando algo administrativamente para poder suplir eso, pero hasta que uno no tenía todos los informes anuales, no le emitían un certificado de good standing. Como ahora la ley solamente requiere que usted se le va a medir por los últimos 5 años, pues se creó esta ventana. Y la ventana lo que dice es, si te quieres poner en good standing, preséntame tus informes anuales pro forma. Y se suponía que pro forma el secretario haga un reglamento que todavía no se ha promulgado, pero al menos lo que decía el informe y las recomendaciones que hicieron a la legislatura es que pro forma es que yo cojo el informe, le pongo el año que es, le pongo la información que tenga y después le certifico que esto es todo lo que tengo de ese año. El quid pro quo de eso era que la ley entonces dice que usted puede hacer eso si me pagas el triple de los derechos anuales que hubieras tenido que presentar, y si eres sin fines de lucro, el doble. O sea que se aprovechó también para hacer una medida para levantar un dinero al Departamento de Estado. Así que de ahí tenemos pendiente, y pongo el cuándo porque la ventana se suponía que se abriera en abril y no se abrió, se suponía que se abriera en junio
y no se abrió. Se suponía que se abriera en octubre ahora y todavía no sé si no han anunciado que la van a abrir. La idea era que fuera ahora en octubre para que coincidiera entonces con los informes anuales de abril del año 2010, pero no se ha abierto todavía. Pero entonces es una forma de limpiar los récords, de usted traer la corporación que tiene problemas o que está atrasada en sus informes al día, y solamente le va a costar dinero. Corporación Especial Propiedad de Trabajadores no sufrió cambios significativos. Es básicamente un modelo corporativo y tiene un tratamiento contributivo especial, pero es quizás un modelo medio antipático. Yo no conozco muchas, aunque este año pasado pues, me he encontrado con dos, pero no he tenido mucha acogida en Puerto Rico. Se cambió la fraseología de los derechos pagaderos para que se cobra una suma que en ningún caso será menor de. O sea, se pone un bottom y se añade que todo lo que tenga que ver con dinero se hace a través de órdenes administrativas y o cartas circulares. Así que el secretario puede, por orden administrativa, entonces, subir los derechos a pagarse. Hubo una discusión en el comité si debía cumplir o tenía que cumplir con la ley de procedimientos administrativos uniformes, y pensamos que sí, que al menos la notificación tiene que hacerla. En las profesionales no hubo cambios significativos tampoco, de hecho no hubo cambios, punto. En la de responsabilidad limitada, la LLC, que es la última Coca-Cola que trajo el desierto, ahí tienen básicamente un perfil de lo que son. Tienen mucha aceptación en los Estados Unidos porque la LLC es lo que se llama o cualifica para lo que se llama un check the box para propósitos de contribuciones federales, y eso permite que no tribute, se ignore como ente contributivo y tributa a nivel de lo que se llama el miembro, que es una traducción infeliz de member, pero no tenemos otra traducción de lo que es el equivalente al accionista. Así que los miembros son los equivalentes a los accionistas en la corporación o a los socios en la sociedad. Y puede y tiene gran flexibilidad en cómo se fijan los derechos de esos miembros. La junta de directores en una LLC generalmente las funciones las ejerce un administrador y es el que maneja de día a día la compañía de responsabilidad limitada. Si no se dice nada, son los miembros que lo administran, pero se puede pactar otra cosa. Y se añade, porque no estaba en la ley del 95, que está sujeta en cuanto al nombre que se escoja, sujeta al escrutinio o al requisito de que no puede utilizar un nombre que ya esté tomado o que confunda o tienda a confundir al público. Así que tiene que la selección del nombre tiene que ser distinto a corporaciones o a cualquiera que esté en el registro con fines de lucro o sin fines de lucro del Departamento de Estado. Las LLC, igual que las corporaciones, se pueden dedicar a cualquier actividad legal. La 1906 hace dos aclaraciones. La primera aclara que las compañías de responsabilidad limitada se pueden constituir para rendir servicios profesionales. Aquí ahora hay dos vehículos o dos mecanismos para rendir servicios profesionales: la corporación profesional y la LLC. Estas también están sujetas al requisito de licencia y alcance de responsabilidad profesional ya establecido. Usted puede practicar una profesión por la vía corporativa, de lo único y goza de limitación de responsabilidad personal en todo lo que no sea responsabilidad por impericia profesional. En esas
La ley toma excepción y usted responde por su patrimonio, con su patrimonio completo. Y ese mismo criterio es el que se pasa o se reconoce también como limitación en la práctica de las profesiones por la LLC. Y esta, que es el inciso B de la 1906, es un tizazo de Delaware. Tratamos de averiguar por qué era que lo habían puesto. Había un sinnúmero de razones. Léanla y entiéndanla. Incluso en la traducción se quedaron los topes y collares. Si lo ven en la cuarta línea de abajo para arriba, esa es una traducción mal hecha de yo no sé qué cosa. Pero puede entrar en contratos de cambio, opción, compra, venta, pisos, topes o collares. Sujeto a las limitaciones establecidas en su contrato de organización. Incluye o tiene, igual que las corporaciones tienen el Restated Certificate of Incorporation, las LLC tienen el certificado de reafirmación. Es decir, si ha tenido varias enmiendas a través de los años, pues puede consolidarlos todos en un solo documento. Y le ofrece y les permite el mecanismo de conversión, al igual que se le ofrece a las corporaciones. Permite a otro tipo de entidades convertirse a corporaciones de responsabilidad limitada. Todo lo que tiene que hacer es firmar un certificado de conversión que es sencillamente unas paginitas que en esencia lo que dice es me quiero convertir. Eso se le adjunta lo que se llama un certificado de organización, un operating agreement, y ya está convertida. Se disuelven igual que por las mismas causas que las corporaciones. Es necesario liquidar y distribuir los activos, excepto que la LLC no le aplica el término de los 3 años que dice la ley que le aplica a las corporaciones. Cuando una corporación se disuelve, la ley dice que tiene 3 años a partir de la fecha de disolución para liquidar sus negocios, vender sus activos, distribuir lo que sea. A las LLC no le aplica ese término, el término es lo que se disponga o lo que disponga el documento o el contrato. Y pueden ser disueltas por orden judicial. Las multas oscilan entre 200 y 500 pesos a discreción del secretario de Estado. En corporaciones sin fines de lucro, que si ustedes recuerdan, se incorporan a la ley del 95 por las enmiendas del 2004. Y eran unos requisitos adicionales que decían que si usted se incorporaba sin fines de lucro, tenía que decirme si era, qué tipo de sin fines de lucro era, si era fundación, si era fines filantrópicos, si era fines sociales. Y esa ley viene porque las 3 fundaciones hicieron un estudio del tercer sector y determinaron que había completa ausencia de información de qué era lo que aportaban las corporaciones sin fines de lucro a la economía de Puerto Rico. Entonces, una senadora cogió eso como su pet project y se aprobaron un sinnúmero de medidas que tenían que ver con sin fines de lucro y le injertaron este capítulo a la ley de corporaciones. Lo que pasa era que la idea era generar esa información para que el Departamento de Estado entonces recopilara la información y pudiera publicar y tuviera estadísticas que desde el 2004 en adelante pues se recibía la información y se quedaba allí en cajas y en papeles. Así que se eliminó como requisito para incorporarse y esos requisitos se pasaron al capítulo de informes anuales para las corporaciones sin fines de lucro. O sea que la mayoría de ellos, usted en el informe anual tiene que decir a qué se dedica, cuáles son sus fines, pero ya no es un requisito para incorporarse. Y se acabó. Preguntas. Gracias.